Hola, buen día. Mi nombre es Susana Mesén y voy a estarles conversando sobre lo que es el gobierno digital en México. Para dar inicio en nuestra agenda tenemos lo que es una actividad, un estudio de gobierno, el e-gobierno, la infraestructura, el benchmarking de Costa Rica y México, conclusiones, recomendaciones y finalmente una evaluación. Antes de dar inicio con la presentación, vamos a estar observando este video respecto al gobierno electrónico y el gobierno de la información. Así como el concepto de la sociedad de la información ha sido superado por el de la sociedad red, es necesario hacer la transición desde el gobierno electrónico hacia el gobierno de la información. Hablar de gobierno de la información resulta más pertinente en el concepto de la sociedad red, sin embargo, no constituye una etapa de evolución del gobierno electrónico. El primer modelo de gobierno asociado con la tecnología se conoce como gobierno electrónico. Existen múltiples definiciones acerca del mismo, pero en términos simples se puede decir que el gobierno electrónico consiste en la aplicación de las tecnologías de información y comunicación para cualquier actividad de la administración pública, con el objetivo de mejorar información y servicios ofrecidos a ciudadanos, orientar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, incrementar la transparencia y lograr la participación ciudadana efectiva. Desde la década de los 90, cuando se hizo referencia por primera vez al e-government en relación con la modernización de la administración pública en Estados Unidos, el gobierno electrónico ha evolucionado debido a varios factores como la evolución de la tecnología misma. Los factores sociales, económicos, políticos y de otro tipo obligaron a los gobiernos a incorporar la tecnología en la gestión gubernamental. Ahora bien, gracias a este video, ahora conocemos la diferencia entre gobierno electrónico y lo que es gobierno de la información. Entonces, lo que vamos a seguir a realizar es la siguiente actividad respecto a qué opinamos sobre la implementación del gobierno digital en México o en cualquier otro país. Luego de esta actividad se estará presentando lo que es la introducción, que básicamente la implementación de tecnologías de información en el gobierno es una herramienta para mejorar procesos, promover la participación ciudadana y consolidar los servicios digitales que se ofrecen en la sociedad. En el caso de México, desde que inició el proyecto gov.mx en el año 2014, el gobierno ha reunido 250 instituciones gubernamentales, lo que significa 5.400 servicios públicos. Como se puede observar en pantalla, México es líder entre aquellos países con un PIB comparable al suyo, posicionándolo en el lugar 55 de acuerdo con McKinsey. Dado esto, en el estudio de México, México oficialmente se llama los Estados Unidos Mexicanos, el cual cuenta con su propia constitución. Su forma de gobierno consiste en una república representativa, democrática y federal. Además, está compuesta por 32 entidades federativas, lo que son 31 estados y la capital federal. Asimismo, México se encuentra en la posición número 10 del país más poblado del mundo, dado que la población estimada es de más de 128 millones de personas. Asimismo, en la parte de la identidad, anteriormente, la Administración General de Aduanas era una entidad del gobierno federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, en la actualidad crearon la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, también conocida como lo es ANAM, la cual tiene como objeto el organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y la salida de las mercancías en el territorio mexicano. Y además cumplir con las funciones de las aduanas modernas, como lo son la recaudación, la facilitación del comercio y el refuerzo de la seguridad nacional. Seguidamente, en la balanza comercial, según la Organización Mundial de Comercio,
OMC, México está ubicado en el lugar número 13 de la importación y en el 12 de exportación a nivel mundial. Y esto coloca al país en una posición de comercio privilegiada respecto a otros países de la región. Asimismo, en la parte de la exportación, México exporta lo que son vehículos, aceites crudos de petróleo, aparatos de televisión y en la importación, partes de máquinas, unidades de memoria, entre otros. Por otro lado, México cuenta con 4 tipos de aduanas, lo que son la aduana frontera norte, un total de 19 aduanas, aduanas marítimas, 17, aduanas aéreas e interiores, 11, aduanas de frontera sur, 2. Conociendo ya un poco sobre el estudio de México, podemos observar que México, bueno, cuenta con 49 aduanas alrededor de su país y las cuales se encuentran divididas en su especialización, lo cual hace notar que México cuenta con una organización bastante buena. Seguidamente tenemos la parte del e-gobierno o gobierno digital de los estados mexicanos. Asimismo, de acuerdo con el reporte de gobierno digital emitido en el año 2020, México cuenta con una buena posición en la parte de gobierno digital y además datos abiertos, colocándolo en la posición 64 de 193 economías consideradas. Este informe básicamente destaca la relevancia de los marcos institucionales, regulatorios y políticas de resultados sostenibles a un largo plazo. Y acá se pueden observar una comparación de este índice de e-gobierno en México del año 2012 al año 2018, colocándolo en el año 2020 en la posición 64 y vemos cómo ha avanzado 6 puntos del año 2012 al 2018. Seguidamente, respecto a la infraestructura, México comparte una infraestructura compartida, como veíamos lo que es el gov.mx, que básicamente esto aumenta los estándares, dado que le permite a las organizaciones públicas cambiar sustantivamente la forma en que accede a los servicios y además se prestan las medidas adecuadas para cada una de las plataformas, integrándose de una forma correcta su funcionamiento. Asimismo, tenemos acá este índice, el cual mide la disposición y la capacidad de las administraciones nacionales para utilizar la información y la comunicación con la finalidad de prestar los servicios públicos a través de medios electrónicos. Este gráfico se interpreta entre más cerca del 1 se encuentra el país, más avanzado en la parte de digitalización está. Podemos observar acá que México se encuentra en la posición 61 con 0.729, lo que es bastante bueno a nivel de la región latinoamericana. Seguidamente tenemos lo que son los portales de gobierno digital. En México existe el portal único del gobierno, el gov.mx, en el cual se pueden realizar diferentes trámites y consultas en un mismo sitio web. Además, los ciudadanos pueden realizar los trámites gubernamentales de más alto impacto, como lo son los servicios, los recursos humanos, entre otros. Y cabe destacar acá que al año 2020 se hizo un estudio en el cual se interpretaba un 20%, un 20,000 de visitas diarias a este portal, lo cual es bastante bueno, con una satisfacción del 66% de la ciudadanía. Acá podemos observar algunos trámites por categoría, la parte de educación, de energía, de trabajo, de salud, de economía. Y acá los redirige directamente a los requisitos o bien tramitar los trámites, realizar los trámites. En la parte de la evolución de los portales, vemos que desde el año de 1994, México ha buscado un acercamiento con la sociedad a partir de crear una accesibilidad de Internet, de portales y demás que le proporcionan a los ciudadanos información
satisfactoria y referente a sus actividades. Esta fue la fase de madurez de transacción. Seguidamente tenemos la interacción que se da en el año 2000, que básicamente lo que busca es fortalecer la cultura de la participación mediante el uso de nuevas tecnologías a disposición de la sociedad, su promoción y facilitarle el acceso. En el año 2001 tenemos lo que es la transacción. Básicamente lo que busca son transacciones en la parte de la unión estatal y de municipalidades, con lo que fue el programa Precisa, que se denominó como la puerta de acceso a toda la información del gobierno mexicano, dejando una transparencia total. Para el año del 2002, México lanzó lo que fue el segundo proyecto de e-gobierno, que fue un portal ciudadano del gobierno federal, con el fin de facilitar que la comunicación fluya entre lo que es el ciudadano y el gobierno. En la parte de la transformación, en el año 2005, México implementó diversas iniciativas, proyectos y procesos gubernamentales en materia del gobierno electrónico. Y finalmente en el año 2006 se dio lo que fue la participación, en donde la ciudadanía obtuvo acceso a diferentes trámites, accesos electrónicos, en línea y además de asistencia por medio de centros de atención telefónica, kioscos, ventanillas, entre otros. Dado a lo anterior, tenemos lo que fue la mejora en los servicios, que el gobierno mexicano se ha consolidado en los últimos años en el mejoramiento de la calidad y atención a los ciudadanos, a quienes se le provee de servicios y accesos de la información gubernamental, defendiendo estrategias de transferencia y eficiencia en la gestión. Acá podemos observar algunos beneficios, lo que fueron ahorros en costos, en recursos administrativos, en la búsqueda de documentos y además en los espacios físicos. Posterior a esto vamos a estar conversando sobre el benchmarking de México y Costa Rica. Iniciando por México, tenemos la parte de la política de infraestructura. Acá es importante mencionar que, de acuerdo a los expertos, México tiene un acceso limitado a lo que es el Internet, en donde solo el 51% de los hogares cuenta con banda ancha, delimitando la opción de ingresar a estos portales del gobierno. Asimismo, tenemos los proyectos. En la parte de los proyectos se encuentra lo que es el programa de ciencia, tecnología e innovación. En la parte de México, que básicamente en años anteriores se tenía una inversión bastante buena para compensar los montos de inversión. Sin embargo, este programa es muy fluctuante, lo que pasa que no tenga como una tendencia positiva a partir del año 2020. Y respecto a las perspectivas futuras, básicamente México desea fortalecer los esfuerzos que realizan las municipalidades con la atención de los ciudadanos, de los servicios públicos y las necesidades urbanas más importantes. En la parte de Costa Rica tenemos la política de infraestructura. Es importante mencionar que durante los últimos años Costa Rica logró consolidar una infraestructura de centros de datos a nivel mundial, lo que le permitió colocarse después de Costa Rica en Latinoamérica como líder en edificaciones certificadas. En la parte de proyectos existe lo que es el programa de innovación y capital humano para la competitividad, el cual es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo PROPINME y además el Fondo de Incentivos. Y respecto a las perspectivas futuras, tenemos que el país debería apostar a la atracción de inversión extranjera asociada a industrias como lo son los cloud computer, big data, desarrollo de aplicaciones e innovación aprovechando las fortalezas de una matriz al 100% basada en energías limpias, conectividad de primer mundo y un recurso humano altamente calificado.
Seguido a esto tenemos lo que es la calificación internacional, de acuerdo al Índice de Desarrollo de Gobierno Digital. Acá se hizo un comparativo de los años 2018 y 2020 respecto a Costa Rica y México, en donde vemos que Costa Rica se posiciona con 0.70, mientras que México con 0.68. En el año 2018 y en el año 2020, Costa Rica con 0.75 y México con 0.72. Es importante mencionar que este índice de gobierno digital se utiliza para conocer el nivel de desempeño de las entidades públicas en materia del gobierno digital. Y a su vez, en el año 2020, Costa Rica obtuvo la posición 56, dejando atrás a México por 6 puntos. En la parte de recomendaciones también tenemos lo que es la implementación de un enfoque más analítico, aumentar los esfuerzos del gobierno para así promover el gobierno digital, brindar internet accesible a todos los ciudadanos, instalar centros de información en el país y no solamente esto, sino personal capacitado, simplificar la interoperabilidad en los datos, lo que quiere decir que las fuentes de información sean compartidas, que sean de fácil acceso, impulsar la cultura informática en donde los ciudadanos se sientan comprometidos con el uso de las TIC, desarrollar medios tecnológicos sencillos de utilizar y coordinar los esfuerzos entre los estados con el fin de delimitar todo aquello que pueda afectar el proceso. Finalmente tenemos como conclusión lo que es que el gobierno mexicano en el área del gobierno digital es innovador, es un país en el cual desea ampliar cada día más su conocimiento y sus sistemas de información tecnológica. Sin embargo, todavía deben de trabajar, todavía deben de colocar áreas de mejora en el Internet, entre otros. Acá les muestro las referencias bibliográficas con las fuentes más importantes utilizadas. Y eso sería. Muchísimas gracias.